Amados hermanos de iglesia preciosa y queridos amigos, bienvenidos a su noticiero La Hora Final. He querido aprovechar este espacio para poder aclarar a algunas personas, quizá hermanos en Cristo, que están muy confundidos en cuanto al arrebatamiento. Han puesto en duda en sus comentarios que haya 3 arrebatamientos bíblicos definidos claramente en la Escritura. Pero si le sumamos 2 más, podríamos decir que entonces son 5. Pues usted y yo sabemos que Enoc en el Antiguo Testamento fue traspuesto sin ver muerte y desapareció. Lo llevó Dios, dice la Escritura. ¿Y qué decir de Elías, que también fue arrebatado en un torbellino y en un carro de fuego maravilloso al tercer cielo? Y estoy absolutamente convencido de que sin haber visto muerte, sus cuerpos fueron transformados en cuerpos glorificados y hoy están en la presencia de Dios en el tercer cielo. Y es que, amados, algunos intérpretes de la Biblia creen que definitivamente no habrá ninguna oportunidad de salvación después del arrebatamiento de la iglesia. Y eso es todo lo contrario. Vimos en el primer tema que todos los santos del Antiguo Testamento resucitaron el día que Cristo resucitó, y que estando cautivos en el Hades, en el seno de Abraham, fueron llevados por el Señor al tercer cielo para ser presentados como las primicias de su victoria y de su gran cosecha, que continuará con el arrebatamiento de la iglesia, que somos nosotros. Sin embargo, el pensar que no existe oportunidad de salvación en la tribulación no está escrito en la palabra de Dios. Por el contrario, podemos decir que no hay ningún lugar en la Biblia que diga eso o que insinúe eso. Y por supuesto, hay cantidad de pruebas para ello. A grosso modo, los 144,000 sellados de Apocalipsis 7:4, donde la palabra de Dios dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego vienen los nombres de las tribus, etcétera. Pero para mí, amados, ese pasaje es concluyente y estoy convencido de que son judíos creyentes que estarán en el periodo de la tribulación. Y es que si nadie pudiera venir a Cristo durante esta tribulación, entonces surge otra pregunta: ¿por qué nos dice el libro de Apocalipsis que habrá mucha gente que va a ser decapitada a causa de su fe? Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4. Léelo conmigo. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si dice que vivieron, fue porque resucitaron. Y si reinan con Cristo, fue porque también van a ser arrebatados, como lo veremos en el próximo tema, cuando Cristo regrese a la tierra. Ningún pasaje, amados, de la Escritura menciona el hecho de que la gente no tenga oportunidad de salvarse después del arrebatamiento. Muchos pasajes en la Biblia indican lo contrario. Sin embargo, hay otra postura de aquellos que se dice que aquellos que escucharon y que rechazaron el Evangelio antes del arrebatamiento ya no pueden ser salvos. Entonces, los que sean salvados durante la tribulación, diríamos que serían aquellos entonces que jamás escucharon el Evangelio antes del arrebatamiento. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en un hermano querido o en uno mismo: ¿qué pasará si yo me quedo del arrebatamiento? Si yo soy una persona escogida por Dios y nacido de nuevo y predestinado por Dios, indudablemente, ¿cómo no voy a creer al ver a mis hermanos desaparecer? Y de pronto estoy haciendo una suposición, y por favor entiéndanme,
de pronto quedarnos o yo quedarme. Hay una prueba escrita para sostener esa opinión en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios, hablando del anticristo y del poder de su engaño que va a tener, de eso vamos a hablar en el futuro, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. ¿A quiénes, hermano? Es obvio que a los que van a estar en el periodo de la tribulación, donde dice que el anticristo realizará milagros y prodigios extraordinarios, con el propósito de engañar ¿a quiénes? A los que se pierden, a los que Dios ya de antemano sabe que están perdidos, y que Dios mismo por eso les envía un poder engañoso para confirmar su incredulidad. Si Dios no es soberano para hacer ello, estamos nosotros errados completamente en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su sabiduría, en cuanto a su presciencia, en cuanto a su predestinación y en cuanto a su elección. Él es soberano. La razón dada por algunos es que ellos, como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como dice el verso 10, entonces se presupone que endurecieron su corazón a tal grado que desecharon el evangelio antes del arrebatamiento. Y es muy probable, dicen ellos, que lo sigan haciendo después. Ahora, es obvio, amados, que Mateo 24:5 nos dice que el anticristo engañará a muchos. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Todos ellos son anticristos. Y a muchos engañarán. Eso es una verdad absoluta, una profecía bíblica que tiene que cumplirse y se está cumpliendo en muchos lugares. Pero aquellos que no recibieron el amor de la verdad, no se refiere necesariamente a gente que escuchó el evangelio antes del arrebatamiento. Puede ser cualquiera que rechace totalmente la salvación de Dios en cualquier época. Así que no hay una evidencia clara en las Escrituras que apoye ese tipo de opinión. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice que cuando se abrió el quinto sello, dice la Escritura, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se habla de ellos como personas martirizadas durante la tribulación, pues no adoraron al anticristo. Y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, estos mártires interpretan correctamente lo que verán durante la tribulación y creerán ellos mismos en el evangelio y llamarán también a otros para que crean y se arrepientan. Yo no alcanzo a imaginar cuántas personas hemos evangelizado y les hemos dicho que el arrebatamiento viene y que miles van a desaparecer y que miles de niños van a desaparecer sobre la tierra. Y yo pienso que es imposible que si una madre ve a su bebé desaparecer de su cuna y ha oído del arrebatamiento, no venga temerosa a Cristo y pueda decir a boca llena, me he quedado a causa de mi incredulidad, pero ahora me arrepiento de todo corazón. Estos mártires que leímos interpretan lo que ellos ven durante la tribulación. Y obviamente ellos han conocido, algunos de ellos, la palabra con anticipación y se han quedado del arrebatamiento. Y buscarán evangelizar y proclamar la verdad de que lo que Cristo les había dicho a través de la palabra, de sus voceros, de los predicadores, era una absoluta verdad.
y con temor y temblor, sin duda alguna, muchos de ellos estarán dispuestos al sacrificio para poder obtener su salvación. El anticristo y sus seguidores no van a tolerar la evangelización de los 144,000 ni de todos aquellos que se quedaron y se convierten después del arrebatamiento. Todos ellos van a ser martirizados y son sin duda alguna gente que esté viva antes del arrebatamiento, pero que no pudieron ser creyentes sino hasta después de este evento poderoso. Por tanto, amados, debe haber una oportunidad de venir a Cristo por medio de la fe después del arrebatamiento de la iglesia. Ya les dije en Mateo 24:5, el Señor dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos advertidos, amados, aún en nuestros días, en este tiempo de tantos falsos cristos y tantos falsos profetas, que muchos van a ser engañados, pero mucho más van a ser engañados durante el periodo de la tribulación. Pues el anticristo, como todos sabemos, será una figura poderosa que surgirá durante ese periodo y que engañará a muchos para que lo sigan y hará que se marquen con su sello, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, que no vamos a mirar por ahora. Sin embargo, amados, la Biblia también nos recuerda que la verdad eventualmente tiene que salir a la luz. Los mártires mencionados en Apocalipsis 6, 9 al 11, que leímos, que fueron salvos después del rapto, demuestran que algunos interpretarán correctamente los eventos de la tribulación porque tenían antecedentes de conocerlos. Y por supuesto que creerán en el Evangelio y se arrepentirán de todo corazón diciendo: me he quedado, y la verdad que escuché a través de la radio, de la televisión, a través de los diferentes canales que Dios está usando hoy para llevar esta advertencia al pueblo de Dios, con dolor sumo dirán: me he quedado, y se arrepentirán de todo corazón sin importar las consecuencias que vienen sobre ellos, sabiendo y entendiendo que tienen la gran oportunidad de adquirir la salvación. Hoy la puerta no se ha cerrado. Hoy, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos el privilegio de ser salvos de la tribulación que viene sobre la tierra y de ser arrebatados juntamente con los miles de millones de hermanos que hoy habitan alrededor de la tierra. Pero luego, si usted ya escuchó este mensaje y no lo creyó, muy probablemente Dios también lo tiene predestinado para salvación, y tú caerás rendido a sus pies luego de este evento glorioso y extraordinario que está por ocurrir. Amados, el hecho de lo que estoy compartiendo con ustedes es para invitarlos al próximo tema, donde hablaré del tercer arrebatamiento y de la tercera resurrección de muertos. Porque es que primero resucitó Cristo. Dice: coma las primicias. Todos los santos del Antiguo Testamento resucitaron con Él y fueron llevados al tercer cielo. El apóstol Pablo dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, es el arrebatamiento de la iglesia gloriosa del Señor. Pero estaremos mirando y confirmando en el próximo tema cómo millares de personas también van a ser arrebatadas, ya no por el Señor Jesucristo en persona, sino por ángeles que vendrán a los cuatro ángulos de la tierra y los levantarán, y los que murieron también se levantarán para recibir al Señor y entrar a disfrutar del gobierno milenial de Cristo, juntamente con la esposa del Cordero, que es la iglesia, y con quien reinaremos para gloria de su nombre por toda la eternidad. Amados, gracias por su tiempo, gracias por aceptar que llegue hasta ustedes con la palabra de Dios, y démosle gracias al Señor por esta aclaración pequeña. Padre, gracias. Gracias porque no podemos tolerar la falsa doctrina. No podemos pensar, Señor, en un Dios ególatra y egoísta, que no tiene compasión de las almas hoy que no estamos en el periodo de la tribulación, y mucho menos no tenerla durante el terrible periodo de la ira de Dios que viene sobre la tierra.
Gracias, Señor, porque todavía faltan miles de millones de personas que entren a formar parte de esta salvación tan grande que Cristo a precio de sangre y con su propia muerte logró para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amados, los espero en el próximo tema y que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas. No se olviden de escribirse al WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior por un momento, y no se olviden de darle like a los videos y de seguirnos en YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.